por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos estén viendo y por qué plataforma nos estén escuchando y o viendo. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Y acá estamos con Fernanda. ¿Cómo anda, Fernanda? ¿Cómo anda, Alfredo? Bien, mejorando, por suerte. La semana pasada lo dejé solo. No, todo bien, la extrañamos por acá. Bueno, un poco me alegro. Muy bien. Bueno, ¿por dónde nos pueden ver? Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube buscándonos por Asociación Crisol, @Crisol, ponen Crisol y le van a aparecer la cantidad de videitos que tenemos para que ustedes vean. Y les agradecemos que nos pongan un dedito para arriba, que aprieten y van tomando comunidad y nosotros sabemos que están ahí apoyándonos. Sí, también por el portal de apu.uy, y nos escuchan, nos ven por una amplia red de radioemisoras, televisoras del interior y de todo el país, que ya pasamos a decir, ¿no? Sí, nos pueden encontrar en frecuencia 808 de Salinas, los viernes a las 23 horas, los domingos a las 10 de la mañana. Muy bien, y por Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes a las 15 horas, 23 horas y los domingos a las 23 horas. Por la red de radios comunitarias del Uruguay, también por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos. También por Radio Flor de Maroña, los viernes a las 12 y miércoles a las 23 horas, y una de las últimas incorporaciones, ¿no? Palmira FM 89.1, les mandamos un saludo muy grande a Nueva Palmira, los martes 17 horas y domingos también 10 de la mañana. Bueno, y esto, como siempre decimos, no sería posible sin toda la gente que trabaja y no se ve ni se escucha. Y estamos hablando de Ezequiel Riboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz y Agustín Bérgolo. Hoy en la conducción, Fernanda Cabrera, y quien habla, Alfredo Rivera. Bueno, ¿y qué más tenemos? Punto de comunicación. Sí, a partir de ahora se pueden comunicar con nosotros a través de crisol2003@gmail.com. Nos mandan ahí haciendo memoria en el asunto, y nosotros sabemos que es para nosotros, ideas de programas, ideas de invitados, a quién quieren que invitemos, qué temas tratemos. Ustedes saben, ese ida y vuelta que a nosotros nos gusta tanto. Exactamente. Bueno, nuestra sede social, para recordar, está en la calle Joaquín Requena 1533, casi Bransen, pero es a pasitos de 18 de julio. Hay 20 metros. Joaquín Requena 1533. Y además, para todos aquellos que son asociados a Crisol o quienes quieren hacerse socios, por supuesto que para hacerse socio de Crisol tienen que ser jubilados o pensionistas, hay convenios con SWAT, Cooperativa Caminos, Previsión, Procardias, Tucine, la Asociación Cristiana de Jóvenes y también Residencial Buenos Tiempos. Así es, Alfredo. Para más información, comunicarse al 2408-4465, que es el teléfono de Crisol, o al 099-408-655, que ahí los va a atender Tito López en horario de oficina de 15 a 19 más o menos. Es el horario que Crisol está abierto, 099-408-655, el celular o el teléfono 2408-4465. Sí, y una noticia para todos los asociados a Crisol y a todos los expresos políticos, en el sentido de que se desarrolló un convenio entre ACE y Crisol que determina que todos aquellos que están afiliados a mutualistas privadas pueden atenderse en el Hospital de Ojo. Esto es muy importante porque hasta este momento solamente se podían atender quienes estaban afiliados a ACE. Pero de aquí en adelante, quienes estén afiliados a una mutualista privada, siendo expresos políticos y habiéndose cogido las leyes correspondientes, como por ejemplo la 18.033, tienen ahora acceso al Hospital de Ojo. Esto es muy importante, lo repetiremos en otro momento del programa,
para que todos expresos políticos lo tengan presente. Y hoy tenemos, como siempre... Ahora, bueno, ¿tienes alguna noticia más? Adelante. Antes de presentar al invitado, este sábado 26 de julio a las 11 horas, en el punto de partida Colombia, entre Avenida Graciela y Francisco de Paula Martí, donde está el memorial de las expresas políticas, el recorrido del bus, del recorrido histórico guiado del municipio C, el circuito de la memoria, se va a estar adelante. Anótense, háganlo, que vale la pena. La verdad que es un recorrido que enriquece a quien lo haga. Y bueno, este sábado sale el bus del circuito de la memoria del municipio C. Muy bueno. También, Sí, y ya lo dejo, Alfredo, no, por discúlpeme. favor. Ustedes saben que en Crisol están a la venta un montón de libros. Los de Crónicas de los Años Duros, hay libros amigos también que están a la venta, y a partir de ahora va a estar el libro de Sendik, Acción y Legado 100 años de Samuel Blixen, va a estar a la venta en Crisol. También hay una cosa muy importante, en Crisol hay biblioteca para los socios. Ustedes pueden ir, pueden retirar libros para leerlos, devolverlos, y es algo que a veces no siempre tenemos presentes, pero hay libros de última salida, de última aparición, hay muchos libros que pueden interesarles. Muy bien, y recordarles, porque además tiene que ver con la entrevista que vamos a desarrollar hoy, que el próximo lunes 28 en el Teatro El Galpón a las 19 horas se va a desarrollar una actividad en conmemoración del aniversario del asalto al cuartel Moncada, que es el aniversario en definitiva del inicio de la Revolución Cubana. Va a hablar el presidente del PIT-CNT, el embajador de Cuba, va a haber espectáculo artístico, más adelante lo vamos a especificar. Y bueno, están todos invitados entonces al Teatro del Galpón el lunes 28 a las 19 horas. Y como lo decíamos, tenemos un invitado que es un integrante de la Asociación de Médicos Graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, justamente porque vamos a hablar de solidaridad, vamos a hablar de bloqueo, vamos a hablar de los porqué y de experiencias tremendas, además desde el punto de vista personal, con el doctor y docente Adán González. ¿Qué tal? Buenas tardes, Bienvenido. ¿cómo están? Un placer para mí. Y de historias de vida, porque tenés una historia de vida muy interesante, y cómo llegaste a estudiar medicina en Cuba, no desde Uruguay, nos te estaba contando. Contanos un poco, Dani. Bueno, para aquellos que no conocen, la Escuela Latinoamericana de Medicina es una facultad de medicina, ¿no?, que forma médicos, que se forma en el año 99, ¿tá?, después de dos desastres naturales gigantes en Centroamérica, el huracán Mitch y el George, ¿no? Uno se asentó en Dominicana y el otro, el Mitch más fuerte, en Honduras y Nicaragua, y se llevó miles de vidas, ¿tá? Post huracanes, Cuba manda inmediatamente médicos al territorio a ayudar, a salvar vidas, pero nace en ese momento la necesidad por parte de la Revolución Cubana, o nace la idea de formar una escuela para médicos, para formar médicos que regresen a sus comunidades y puedan asistir permanentemente a sus comunidades, y no solamente en momento de desastre. O sea, esto es interesante porque le da un perfil al tipo de profesional que quieren en los territorios, ¿no? Entonces, en ese perfil de médicos y de médicas que Cuba quiere formar, que la Revolución Cubana quiere formar, dice, bueno, vamos a formar a aquellos olvidados del sistema, a aquellos excluidos del sistema, que no están integrados en ningún programa de estudio, ¿no? Vamos a formar a las comunidades indígenas, de pueblos originarios, vamos a formar a los hijos de los campesinos, a los hijos de los cartoneros, a los sin tierra, a los sin techo, ¿bien? Entonces arman un gran proyecto, magno proyecto de becas para estudio, para formación de médicos. Cuba pone las estructuras, o sea, pone lo edilicio, hay una escuela naval que se transforma terminada la década del 90, o sea, Cuba
saliendo de un bloqueo, ¿no? Que después podemos tomar. Pero hacen una transformación y generan esa escuela. En esa escuela vamos a ir miles y miles de jóvenes de todo el continente, ¿tá? En mi caso, yo vengo del norte argentino, ¿tá? Pertenezco a una comunidad que se llama Comunidad Cuom o Comunidad Toba, que es la más conocida como Toba, pero su nombre debiera ser Cuom, ¿tá? Es el nombre con el que nos reconocemos. Bien, llegan las becas con estas condiciones. Queremos que tengan este perfil. En un momento nos damos cuenta todos que para poder hacer la universidad había que primero terminar el liceo, la secundaria, depende del país en el que estemos. Había que aprender, por el caso de los países como Bolivia y Perú, donde las comunidades indígenas hablaban poco español, entonces había que aprender el español. En el caso de la gente de Brasil que habla portugués, tenía que aprender el español. Entonces lleva todo un proceso primero de adaptación y aprendizaje y después de empezar la carrera. Ese proceso nos llevó 6 meses en Cuba. 6 meses antes de empezar la carrera, debíamos llegar a Cuba a hacer un periodo de adaptación y de aprendizaje del idioma y bueno, hacer puesta a punto para empezar la carrera de medicina. ¿Tá? O sea, ¿Esto en qué año fue? ¿Fue de qué generación? yo soy de la 4ª generación. ¿Tá? La primera generación va a llegar a la isla en el 99, en el caso de Centroamérica, pero inmediatamente Sudamérica se suma en la primera generación del 2000. ¿Tá? Así que... no, está bien, 99. En el 99 llegaron los primeros. Yo llegué en 2002. ¿Tá? Así que bueno. Un sacrificio tremendo para Cuba porque, digo, en cuanto a actitud solidaria, ¿no? Porque Cuba en ese momento estaba pasando, y sigue pasando, pero estaba pasando por un momento difícil, económico, después de la caída del campo socialista y con el recrudecimiento de las sanciones, ¿no? Sí, sí, totalmente. Aparte, después de la caída del campo socialista, que era un sostén económico para Cuba, ¿no? El cimbronazo que genera en todo el mundo, pero en Cuba particularmente, ¿no? Y empezar a salir de un periodo especial y pensar en la solidaridad. Vos imaginate que Cuba estaba resolviendo lo básico en cuestiones alimentarias, por ejemplo, ¿no? En cuestiones de algún confort, si se quiere, ¿no? Había cosas que tenía resueltas. Nosotros cuando llegamos veíamos que estaban resueltas. Por ejemplo, el tema de la salud, ¿no? La salud de calidad para todo el mundo estaba sobre la mesa, estaba para nosotros, pero había algunas carencias que nosotros, aquellos... Bueno, eso depende de dónde tú venías, ¿verdad? Si tú venías de una realidad a donde había mucha carencia, por ahí no te dabas mucha cuenta de lo que faltaba, ¿no? En mi caso, yo venía de un asentamiento con casas de chapa y cartón y vivir en una beca, yo no notaba ninguna carencia. Para mí era una mejoría, ¿no? Pero claro, algunos compañeros y compañeras que venían de otras realidades, de hijos de trabajadores también, pero que han tenido mejores suertes, ¿tá? Entonces tenían, qué sé yo, la heladera llena de comida, bueno, podían notar algunas carencias, ¿no? Decir, bueno, no tengo todos los jamones ni los quesos, tengo 3 comidas o 4 comidas, no me muero de hambre, tengo lo que necesito y nada más, ¿tá? Y poder notar alguna diferencia, pero es por ahí. Pero lo más importante es como un país que tenía, un país que no es rico, ¿tá? Que no es rico por lo menos en divisa, ¿no? Decide llevar adelante un proyecto de formación de personas, médicos, médicas, con el solo fin de que regresen a sus lugares a brindar salud sin pedir absolutamente nada a cambio, ¿tá? Pero absolutamente nada, ¿no? O sea, nosotros llegábamos allá y no nos pedían que nos afiliáramos al partido, por ejemplo, podía ser. Algún trasnochado pudiera pensar eso, que nos hacían lavado de cerebro. No nos pedían absolutamente nada. Lo único que nos pedían era que estudiáramos, que le dedicáramos horas al estudio, ¿tá? Que nos egresáramos. Esa la intencionalidad era que nos egresáramos, ¿tá? Tenían un perfil de médico, un médico, ellos, los cubanos, las cubanas, los profesores, las profes, hablan
de los médicos de ciencia y conciencia. Médico profesional de la salud que tenga conciencia de todo, ¿no? De dónde viene, hacia dónde va, cuál es la población con la que está trabajando, qué quiere cambiar, ¿no? El Che tiene bastante que ver en esto, ¿no? Bueno, Tuvo bastante que ver. bueno, sí, tiene, hablemos. Sí, sí, en presente, por favor. El Che siempre está vivo, está en las ideas, ¿no? Y claro, el Che es el iniciador de todo el proyecto de medicina en territorio, ¿no? Las primeras brigadas de médicos y enfermeras en la Sierra Maestra las llevan adelante con el Che, ¿tá? La presencia de latinoamericanos en Cuba para formarse, no solamente en medicina, sino en otras carreras, en cine, por ejemplo, ¿no? La Escuela de Cine Latinoamericano, que la dirigió mucho tiempo Fernando Berry, un latinoamericano enorme, ¿tá? La Escuela de Música, el Instituto Superior de Música, también era latinoamericano, ahí había compañeros de todas las latitudes de América y del mundo. La Escuela de Deporte, o sea, nosotros hemos tenido compañeros uruguayos, argentinos, bueno, de toda América Latina que se formaron como médicos del deporte, la medicina del deporte. O sea, había jóvenes formándose, te los encontraba en todos lados, ¿no? Todo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Sin una exigencia, ¿no? O sea, en todo caso, si uno tenía una exigencia era ética, moral, de no defraudar, de dejar de quedar el egoísmo, digamos, de dejar de lado la solidaridad, de dejar de lado el mirar al otro y salvarse solo. Bueno, en última instancia era el único compromiso que adquiríamos con la Revolución Cubana. Era un compromiso moral, ¿no? De solidaridad con el otro, ¿no? De sentir el dolor ajeno, esto que decía el Che, ¿no? De sentir el dolor ajeno, ¿no? Y de hacer cosas para que eso no pase. Y por ahí venía más o menos el contrato, si se quiere, con Cuba. No había otro. Ni estábamos obligados a seguir nuestras carreras allá, ¿no? Ni teníamos que quedarnos 5 años más a pagarle al tirano. No pasaba por ahí. No pasaba por ahí, ¿no? Y bueno. Esto de ponerle adjetivos a todo, ¿no? Tirano, sí, o régimen, pero resulta que otros también son régimen y tiranos, pero no lo son. O sea, es una cosa rara, tuve un entrevés. Sí. En realidad Cuba ha sido solidaria en sus peores momentos y sigue siendo solidaria en sus peores momentos. Claro. Disculpa que te interrumpa un segundo, pero yo traje una lista que no la voy a leer, por supuesto, que es interminable de leyes y sanciones que se le ha aplicado a Cuba por el solo hecho de querer ser independiente y por no querer seguir los mandatos de la potencia imperial del mundo, ¿no? Desde el año 59, bueno, más de 60 años de leyes extraterritoriales, y además nos afectan a los uruguayos, porque Uruguay, las empresas uruguayas, para poder comerciar con Cuba, tienen que sobreponerse a un montón de obstáculos y prácticamente son sancionadas internacionalmente. O sea que es un país bloqueado financieramente a través de las importaciones y las exportaciones, a través de patentes. Y lo último que ha sucedido, esto capaz que mucha gente no lo sabe, es que la apropiación de patentes. Ellos entienden de cómo hubo nacionalizaciones de empresas norteamericanas. Si mañana los cubanos hacen un descubrimiento de algo y lo quieren patentar los norteamericanos, lo patentan y lo denuncian internacionalmente como si fuera de ellos. Es una cosa aberrante y las Naciones Unidas esto lo han condenado año tras año con todos los votos, o con casi todos los votos de los integrantes de las Naciones Unidas, menos 2, Sí. que son Estados Unidos y el Estado genocida de Israel. Ahora con la anuencia también de Ucrania, ¿no? Pero bueno, son 2 o 3 estados en este instante que votan en contra, mejor dicho, votan a favor del bloqueo, ¿no? Sí. Sí, hay una, como tú decías, ¿no? Una lista interminable de sanciones, pero una lista así bien pequeña de sancionadores, ¿no? O sea, podemos identificar claramente quienes sancionan a Cuba, pero no solamente a Cuba, ¿no? O sea, la sanción a Cuba, la imposición de la sanción atraviesa a todo el mundo, ¿está? Porque
vos no podés comerciar con Cuba. Si comerciás con Cuba, no comerciás con Estados Unidos. ¿Tá? Y entonces eso condiciona a Cuba, intenta someterla y arrodillarla, pero a terceros países lo hace pensar qué hacer ante esas sanciones, ¿no? El bloqueo o el embargo, como quieran llamarlo, ¿no? Porque hay algunos para suavizar Le dicen le dicen embargo, ¿no? Dicen que el bloqueo tiene que ver más con una cuestión bélica y bueno, pero el objetivo es exactamente el mismo, que es que los países se rindan por hambre, ¿no? Porque no pueden resolver. o generen tal distorsión dentro del pueblo que tratan de derrocar a su propio gobierno, Claro. Entonces, ponerse de rodillas. ese es el objetivo principal, ¿no? Bueno, eso ha tenido distinta intensidad, no siempre el bloqueo tuvo la misma intensidad, ¿no? Cuando empezó con el 5 dejaban al margen a los medicamentos y algunas cosas, y después Kennedy aumentó un poquito, después, bueno, qué sé yo, Clinton, viene Herburto y la ley Torricelli, por ejemplo, que Tengo entendido que llegó a los medicamentos, inclusive ahora la pandemia, inclusive. sí, ahora están a todos los productos que tengan algo de ingeniería o utilicen técnica que tengan que ver con Estados Unidos, en un 10% se puede sancionar a los países que comercien con Cuba. ¿Tá? Y lo más llamativo en el último tiempo, y sobre todo post pandemia, que el turismo, por ejemplo. ¿Tá? El turismo, la gente, las últimas esas sanciones, el turista que pisaba Cuba no podía después ir a Estados Unidos, ¿no? Por un tiempo, por años, ¿no? Entonces, bueno, muchos países de Europa que vacacionaban en Cuba hoy lo tienen que pensar, ¿no? Porque si quieren ir a Cuba, pero después quieren ir a Estados Unidos, no lo van a poder hacer. ¿Tá? Y esto tuvo una implicancia feroz en cuanto a la disminución del turismo, que es una de las principales entradas de divisa al país, ¿no? O sea, es una forma de romper el bloqueo, el turismo, y la otra forma es la medicina. Bueno, a esas dos cosas Estados Unidos les pone el pie arriba permanentemente, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, con esto de considerar a Cuba como que es patrocinante del terrorismo, y en eso entra el turismo, ¿no? O sea, puedes ir a visitar un país que patrocina el terrorismo, después no te permite entrar a Estados Unidos. Te transformas en Claro, lista de forma automática. así, unas vacaciones y salís, bueno, como una célula. Y sí que, Y aún así la solidaridad de Cuba en la pandemia, ¿no? Con su vacuna soberana, con la ayuda que dio a tantos países con eso. sí. Cuba hizo 5 candidatos vacunales. O sea, de los pocos países del mundo que desarrolló 5 candidatos vacunales, ¿no? Soberana, 1, 2, Mambisa, 1 y 2 y Abdala, ¿no? Son las 5 vacunas, 5 candidatos vacunales. Con toda la precariedad que tiene, con todo el bloqueo financiero, comercial, hace 5 proyectos de vacuna en la pandemia, Claro, que además se utilizaron a la par de las principales potencias del mundo. Sí, las vacunas cubanas se utilizaron en México y en India, ¿tá? En India y en Irán, ¿tá? O sea, en países que han logrado de alguna manera hacer caso omiso, digamos, al bloqueo, y lograron comerciar, ¿no? ¿Tá? También había una necesidad de vacunar a su población. Evidentemente no había vacuna para todo el mundo, y bueno, las vacunas que aparecían y si eran de calidad se utilizaban, ¿no? Usar un poco la memoria, ¿no? Se robaban las vacunas cuando los aviones iban volando. Bajaban en un país y ese avión se lo quedaba a ese país. Era una cosa tremenda, ¿no? Terrible. Terrible. Pero también es interesante tu vivencia actual, porque tú estás acá en Montevideo ejerciendo en un lugar complejo, en una situación compleja desde el punto de vista social, ¿no? Bueno, sí, yo trabajo en una policlínica en un barrio que se llama Piedras Blancas, ¿tá? No soy solo trabajando ahí, es un gran equipo, mucha gente que le mete el pecho a realidades complejas, ¿no? Tiene que ver con un montón de cosas, pero básicamente con el avance del narcotráfico, el narcomenudeo, ¿no? Y todas las complejidades que eso genera un clima hostil que de alguna manera llega a nuestras puertas de emergencia, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, gurises y gurisas
con heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca, ¿no? Muerte de jóvenes, ¿no? Casi un hospital de campaña militar. Es un hospital. Nosotros podemos decir que hacemos una medicina que se parece mucho a la medicina de guerra, ¿no? Tenemos que poder tratar un shock hipovolémico, estabilizarlo, hacer todos los esfuerzos para que ese joven, esa mujer no muera por esas heridas, y bueno, mandarlo a un hospital, a un segundo nivel o a un tercer nivel donde se pueda resolver quirúrgicamente. Ese es el día a día, además. En el último tiempo ha sido el día a día. En el último tiempo ha sido el día a día. Ahora hay casos, se ven. Pero hubo un momento donde por guardia, no sé, el año pasado, por ejemplo, llegábamos a tener una guardia de 24 horas, 5 o 6 heridos de arma de fuego, ¿no? Una policlínica de primer nivel de atención. O sea, ¿bien? O sea, Qué impresionante. es una locura para un país como este, ¿no? Donde podemos organizarlo mejor. Tener esa realidad me parece un absurdo. Estar ahí es una decisión personal, tiene que ver con lo que elegimos, con donde estamos, donde queremos estar. No gozamos de la realidad que tenemos, la queremos cambiar, pero estamos donde queremos estar. O sea, como decía Martí, con los pobres del mundo quiero mi suerte echar, ¿no? Y bueno, por ahí viene el perfil del médico latinoamericano formado en Cuba, ¿no? Y es el que nosotros queremos levantar, es la bandera que queremos levantar. Así que estamos donde queremos estar, de alguna manera. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a seguir con el doctor Adán González en el episodio que viene, en la partecita que viene. Les agradecemos un montón estar ahí. Esto es Haciendo Memoria, el programa de las expresas y expresos políticos del Uruguay nucleados en Crisol. Ya volvemos. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Seguimos en el Haciendo Memoria, el programa de Crisol, de las expresas y expresos nucleados en Crisol. Es la única asociación de expresos y expresas del Uruguay, ¿verdad, Fred? Efectivamente, que como siempre decimos al final, siempre luchando para que los más infelices sean los más privilegiados, ¿no? Claro que sí. Y salió el Opinando. Ustedes saben que el Opinando de Crisol es como si fuera El editorial, ¿no? el editorial de Crisol. Con el nombre Respetar a la Sociedad Civil Organizada, lo pueden encontrar en crisol.blogspot.com.
El Opinando salió ahí el año 15. El Efectivamente. año 15 el Opinando. Exactamente, y tiene que ver opinando justamente con algo que mencionábamos la semana pasada sobre la característica de la ley que determina de cómo se eligen las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, en la cual deben ser las organizaciones sociales reconocidas para tal efecto quienes propongan a esos candidatos y no los partidos políticos. Bueno, si quieren saber de qué se trata, van a la página de Crisol y leen el Opinando, ¿no? Crisol.blogspot.com, ahí lo van a tener. Perfecto. Seguimos con Adán González, que vamos a terminar con una sorpresa. Vamos a charlar, tenemos media hora más, pero vamos a terminar con algo que todos queremos saber en este momento. Muy bien. Bueno, decíamos Adán González, integrante de la Asociación de Médicos Graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba. La ELAM se llama allá en Cuba y esta asociación de acá se llama AMELAN, ¿no? Estábamos conversando sobre diferentes aspectos que tienen que ver con el bloqueo, con el avance de la medicina, con la opción del Estado cubano de avanzar frente a determinadas necesidades que para los pueblos son fundamentales, como por ejemplo el tema de la salud, la educación, etcétera. Y algunas vivencias personales, además por tu opción, por trabajar en un lugar junto a los más humildes. Pero Cuba tiene avances tecnológicos impensables para Latinoamérica, porque ya lo decíamos en el bloque anterior, fue quien pudo hacer vacunas contra el COVID, único país latinoamericano, con todas las precariedades, con toda su pobreza, con todo su bloqueo impuesto por la potencia más poderosa que ha existido en la historia de la humanidad en este momento, para impedirles seguir desarrollando, con el único pecado de querer ser independiente y tener soberanía. Y en ese aspecto hay avances tecnológicos que la gente a veces no conoce. Como por ejemplo en el caso de la diabetes. ¿De qué podemos hablar de ese tipo de cosas? Bien. Después me recuerdo, Sí. te voy a comentar un poquito cómo se compone la Asociación de Médicos Egresados Excelente. de la ELAM, ¿estás? En Cuba. Después lo retomamos a eso. Junto con el proyecto ELAM, o sea, el proyecto de medicina y de salud pública en Cuba ha sido el marco insignia del proyecto revolucionario, ¿está? Una era la Escuela Latinoamericana, otro Operación Milagro, en el último tiempo nosotros lo conocemos muy bien, y si querés otra patita es el desarrollo de la biotecnología en Cuba, ¿no? Los centros biotecnológicos en Cuba. Se le puso mucha cabeza, se le puso mucho tiempo y mucho dinero para que eso existiera y para que funcione. Fidel decía que el médico de familia, la médica de familia, debía tener dentro de tantas cosas que tiene para saber qué le pasa a las personas, hasta el genoma de las personas, o sea, poder conocer hasta el genoma de las personas, o sea, la cabeza de estos tipos y estas mujeres que hacen revoluciones es gigante. Entonces el polo biotecnológico ha generado muchas cosas, ¿no? Vacunas contra la meningitis, nosotros sabemos y la utilizamos en algún momento acá, ¿no? Cuando nuestros gurises tenían meningitis y pudimos contar, por suerte, con la vacuna cubana para que nuestros gurises no se mueran de meningitis, ha empezado este siglo, ¿no? Y tenemos un poquito de memoria. Sí, hay que recordar, a veces perdemos la memoria y está complicado, sí, hay que recordar que ella sí son de la Sí, esa sesión en Cuba y los profesores y los científicos que desarrollaron esa vacuna nos daban clase a nosotros, de inmunología, clases, ¿no? Teníamos a los hacedores de vacunas dándonos clases, y conocíamos a su familia, en fin. Bien. Hay otros desarrollos, están los candidatos vacunales para la COVID, pero hay un medicamento que surgió hace un tiempito que tiene que ver que es un reconstituyente celular para los pies diabéticos, Everpro. ¿Cómo se llama? Everpro. ¿Tá? Puede tener algún otro nombre comercial en México, que es un país que lo compra. ¿Tá?
Es un producto que tiene encima ensayos clínicos y estudios epidemiológicos que demuestran que disminuye la utilización de este medicamento, disminuye la cantidad de amputaciones en personas que sufren diabetes, bien, y sufren de pie diabético, ¿no? O sea, la amputación es un problema gravísimo para cualquier persona, ¿no? Está sufriendo de una patología, se te necrosa el pie, te empiezan cortando un dedito, un pedazo de pie, bueno, finalmente te amputan. Y bueno, este medicamento ha demostrado ser muy útil para disminuir las amputaciones, ¿tá? Cuba está en todos los países con los cuales tiene relaciones de amistad y hay experiencias de solidaridad, siempre con ganas de que esto se pueda utilizar en los territorios donde están, ¿no? Bien, o sea, podemos pensar que le puede interesar tener una relación comercial con este medicamento con Uruguay. Pudiera existir, digamos. Entonces, bueno, a ver, nosotros tenemos el medicamento, tal vez a Uruguay le interese usarlo. Y bueno, hay que ver. Y sería muy interesante. Y eso le vendría bien a ambos países, a mí me parece, ¿no? En cuestiones... si en el medio no se impone Tío Caimán. Y Tío Caimán mete sus narices y algún mordisco en el medio para que la gente puede ser, no lo compre. Seguramente que hay algunas regulaciones que existen en el famoso bloqueo impidan que esto sea sencillo de llevar adelante. Hubieron algunos científicos, 3 vinieron el año pasado al Instituto de Higiene, que está ahí enfrente del Estadio Centenario, lugar en el que trabajo, y tuvieron un encuentro con científicos de aquí del Uruguay y intercambiaron sobre el avance de la tecnología, la biotecnología en Cuba, y la verdad que fue bastante rico, bastante bueno el intercambio. Como decía Citarrosa, ¿no? Qué mala suerte tienen los que quisieran que los pobres del mundo nos entendieran, ¿no? Bueno, acá trabajadores de la salud de Cuba con trabajadores de la salud de acá del Uruguay hicieron un lindo intercambio respecto de los avances tecnológicos en salud. Estuvo muy bueno, ojalá se pueda seguir profundizando eso. Qué lástima que estas cosas no sean publicitadas, ¿no? Porque es bien colectivo de la gente, ¿no? Es claras del bien de la gente, de su calidad de vida. Estas cosas no se publicitan mucho, no se ven por los grandes medios, es raro. Bueno, ahí está, habrá estado Tío Caimán también por ahí, ¿no? Tal vez, nosotros tenemos ahora en adelante, se van a cumplir 100 años del natalicio de Fidel y vamos a hacer un homenaje nosotros como médicos formados allá y seguramente que nos vamos a juntar con algunos científicos cubanos a hablar, a charlar, a ver el tema de la salud pública, la soberanía en salud, bien, cómo viene. ¿Hay fecha ya para eso? Bueno, vamos a tener todo un año para hacerlo, o sea, va a ser el año que viene. Va a ser el año que viene. En el marco de los 100 años, vamos a hacer un encuentro. Seguro que un encuentro vamos a hacer, y si no 2, vamos a ver. Vamos a ver, pero con ideas de esto, en lo concreto, ¿no? ¿Qué se hace en salud? ¿No? ¿Qué avances hay? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Qué impacto tiene el bloqueo? ¿Tá? Bloqueo que en la vida cotidiana del cubano en salud es bravo, ¿no? O sea, es bravo, o sea, porque Cuba los medicamentos que no produce los tiene que salir a comprar. Entonces no lo puede comprar a sus vecinos más cercanos, que sería muy normal que Cuba le pudiera comprar a Estados Unidos o a México. Sus vecinos son sancionados también. Claro. Entonces no puede, entonces tiene que triangular o salir a buscar medicamentos. Y sale más caro. Sale mucho más caro y a veces no pueden comprar los primeros medicamentos, los medicamentos de primera línea, para el cáncer, por ejemplo. Entonces tienen que salir a buscar tercera, cuarta línea. Esto se traduce en un mal tratamiento para el cubano. Se traduce en mayores reacciones adversas, ¿no? En fin, si vos tenés un medicamento de primera línea, estaría bueno que lo pudieras utilizar. Que nada te lo impida. Que nada te impida usar ese medicamento de primera línea para tu población. Bueno, a Cuba se le impide. Si los grandes medios no bloquearan estas informaciones, porque también hay bloqueo informativo, no bloquearan estas informaciones, se vería que esto es cruel. Es casi matar gente, porque prohibirle a un país que pueda comprar productos para salvar vidas es prácticamente una crueldad. Por eso es un bloqueo. Exacto.
es un bloqueo, o sea, de todo su concepto. Si no sería otra cosa. Si solamente se destinara, digamos, estas sanciones a algunas empresas, que eso tal vez podría llamarse de otra manera, pero atraviesa a todo, a toda la cotidianidad, ¿no? Hasta los medicamentos. Qué impresionante. Totalmente cruel. Nos quedaba pendiente hablar un poco de la ELAM. Bien, el ELAM, Escuela Latinoamericana de Medicina, surge en el 99 con ideas de formar 10.000 médicos latinoamericanos. ¿Tá? Eso después se expande, se agranda. Bien, primero dejó de ser solo latinoamericana y se abrió hacia todo el continente americano. Nosotros tenemos compañeros que estudiaron, que son norteamericanos, que son estadounidenses, por ejemplo. ¿Tá? Después se abrió al continente africano, asiático. Bien, o sea que una escuela mundial, ya no es solo latinoamericana. ¿Tá? Aún funciona. Tiene más de 30.000 egresados y egresadas de la escuela. ¿Tá? Buenos compañeros. Tenemos contacto con algunos, no con todos, somos muchos. Uruguay tuvo la suerte de recibir aproximadamente 600 becas o 600 graduados, capaz que un poquito más de becas. De ellos, algunos se fueron a otros países y otros vinimos. O sea, hubo como una compensación. ¿Tá? Así que estamos más o menos 600 egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina, aquí en Uruguay. ¿Tá? De ese universo nosotros armamos una asociación y somos aproximadamente un centenar de médicos. ¿Tá? Una asociación joven todavía. ¿Tá? Nos conformamos en el 2018, nos pasó por el medio la pandemia. Y bueno, ahora con esto de los 100 años de Fidel vamos a retomar, fortalecer esa herramienta, ¿claro? Que su razón fundamental es ver de qué manera podemos ser solidarios con el pueblo uruguayo, con el pueblo cubano. Esa sería nuestra razón de ser, solidario. ¿Tá? Solidario en salud y en todo lo que implica la salud. Nosotros hicimos una campaña cuando Cuba, esta paradoja de la vida, había logrado los candidatos vacunales, pero no tenía jeringa. Entonces tuvimos que hacer una campaña a nivel mundial, se hizo, de recolectar fondos para comprar jeringas y mandarlas. En nuestro caso... Hasta en eso funciona el bloqueo. Había un problema con el tema del plástico, claro, ¿no? Con el tema de las patentes. Claro. Y bueno, fíjate lo que tuvimos que hacer. Nosotros juntamos plata, hicimos una campaña, vendimos bonos, lo hicimos con otras organizaciones sociales, civiles de acá del Uruguay, con el PCNT, con Crisol, con Mundo Afro, un montón de organizaciones que apoyaron la campaña. Juntamos plata, ¿no? Hicimos una triangulación con Panamá, que a su vez compraba China. Bueno, toda una triangulación para que llegaran las jeringas a Cuba. ¿No? Una locura, ¿no? En plena pandemia, ¿no? Cómo se vio afectado cuando algunos gobiernos se asumen como la policía del mundo y ponen sanciones o dicen quién va y quién no va, ¿no? Y eso a veces se recrudece. O sea, no es lo mismo. El bloqueo existió con Obama, pero el bloqueo de Obama era, si se quiere, un poquito más light que lo que es el bloqueo de Trump. Y después se reimpuso. Claro. Entonces ahora no solamente está en problema Cuba, por llamarlo de alguna manera o entre comillas, sino que están en riesgo todos los organismos multilaterales, ¿no? La OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, está cuestionada, ¿no? Está desfinanciada. Estados Unidos se va de la OMS, deja de financiar un organismo multilateral, ¿no? Vemos que algunos otros organismos multilaterales también están enclenques, ¿no? Qué sé yo, la ONU, por ejemplo, ¿no? Pierden todo tipo de poder, si es que alguna vez lo tuvieron, ¿no? Y bueno, es lo que impera hoy en el mundo respecto de la no solidaridad, ¿no? Esto de evitar o por lo menos poner trancas permanentes para que no exista una comunicación solidaria entre los pueblos, ¿no? Qué impresionante. Bueno, yo estaba mirando justamente con el tema de la época de Obama y después cómo se reimpusieron, porque claro, es tan grande la lista de sanciones que abarcan inclusive
hasta poder comprar hoy, para comprar si uno está dentro del sistema financiero, y el sistema financiero, por supuesto, que también tiene sanciones y también se bloquea los dineros con los cuales uno pueda comerciar. Más allá, además de las precariedades económicas que está pasando Cuba. Inclusive cuando allá por el año 59-60, Estados Unidos se le quedó con los dineros que estaban depositados en múltiples bancos a nivel internacional. Estados Unidos se lo quedó ese dinero, simplemente lo tomó a cuenta supuestamente de las expropiaciones, aunque Cuba quiso en ese momento negociar esas expropiaciones. No, ellos no quisieron negociar, ellos decían que ellos iban a imponer el precio justo de esas expropiaciones, que nunca se supo cuáles eran. El asunto es que es brutal, sí, es realmente brutal. Sobre este tema es la ley de reforma a las sanciones comerciales y ampliación de las exportaciones del año 2000, por ejemplo, y hay una que además contraviene todos los principios básicos de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Es una cosa, es dantesco, realmente dantesco, ¿no? ¿Algo más que tú quieras decir? Pues ya no, vamos llegando poco a poco al final de Bueno, Haciendo Memoria. no, nada, de saludar el 26 de julio. Se va a cumplir ahora un aniversario más del asalto a Cuartel Moncada. Vamos a estar en esa conmemoración. ¿Tá? Un saludo al pueblo cubano, un agradecimiento al pueblo cubano, a su solidaridad, un abrazo fraternal a la brigada de médicos cubanos y cubanas que están aquí en Uruguay, haciendo Operación Milagro, que llevan más de 120.000 operaciones. ¿Tá? Eso es un acto solidario donde ¿Cuánta gente estaría ciega en este momento por no poder acceder al dinero que sale a una operación de esa, ¿no? es la causa, las cataratas son las primeras causas curables de ceguera. ¿Tá? Absolutamente. Entonces, están dando en el clavo, digamos. Hicieron, la Operación Milagro es interesante, o se surge porque hay se dan cuenta los cubanos en otra operación que estaban haciendo que se llamaba Yo Sí Puedo, que mucha gente no aprendía a leer en su sistema, que es muy bueno. El Yo Sí Puedo es un sistema de lectoescritura, de aprendizaje y de enseñanza de lectoescritura muy bueno, con el cual Cuba ha logrado vencer el analfabetismo en los países que ha estado. Nicaragua, por ejemplo, en Venezuela se utilizó, en el norte argentino se utilizó, aquí, en este país También trabajas en Venezuela, tuvo un tiempo en Venezuela, sí, anduvimos. trabajando en lugares interesantes, ¿no? Sí, todos los lugares son interesantes donde haya población. Digo, porque a veces solamente se tiende como interesante cuando uno está en la cresta de la ola, pero a veces cuando se va a los lugares más humildes, que tendría que ser el lugar de mayor atención, más humildes, de más necesidades, de más precariedades, eso es mucho más interesante para la humanidad, ¿no? Sí, claro. Y bueno, entonces, para resumirte, se dan cuenta que mucha gente no aprendía a leer con ese sistema y era porque no veían, o veían poco, tenían una disminución de la visual. ¿Tá? Y entonces dijeron, bueno, acá el problema, primero vamos a resolver el problema que tiene que ver con la visión. Empezaron a hacer medición, la visual, bueno, a hacer diagnóstico. Se dieron cuenta de que el gran problema era la catarata. A los primeros que operaron, muchos decían que cuando veían que era un milagro, y por eso le quedó No, pero eso una operación milagro. ¿Tá? Que bueno, acá tenemos experiencia para contar sobre eso. Bueno, sí, un saludo a la gente de la Operación Milagro, que es un gran honor que estén por acá. Nosotros los visitamos cuando podemos, a veces hacemos alguna actividad conjunta y bueno, los consideramos hermanos a todos ellos. Yo quería terminar con algo un poco más distendido y de chusmerío. Bien. ¿Cómo es que un hijo de la comunidad QOM está acá en Uruguay? Bueno, en la escuela latinoamericana era un lugar de encuentro de muchas juventudes. Tuve la suerte de conocer a una uruguaya muy linda como persona y bueno, me enamoré y pude venir para Uruguay con ella, con mis hijas. Tengo 2 hijas, una hija venezolana y una uruguaya. ¿Que ella se fue contigo a Venezuela también? Estuvimos en Venezuela juntos. Sí, no, el amor es así. Es que Qué fuerte. es acompañando todo lo que se pueda. Bueno, muchísimas gracias, doctor Adán González, por esta entrevista y por estar con nosotros visitándonos en Crisol. Muchas gracias a usted.
Muchas gracias. Muy bien. Y nosotros nos vamos. Nos tenemos que ir, sí. Recordamos que estuvimos, sí, con el docente y doctor Adán González, integrante de la Asociación de Médicos Graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM, de Cuba, que se llama AMELAN. Sí, los agradecidos somos nosotros por haber tenido esta visita. Y nos retiramos, ¿no? Y nos vamos y decimos como decimos siempre, por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Hasta la próxima. Muchas gracias.